Conocimiento geográfico. ¿Qué es la geografía y cuál es su utilidad? Y empezaremos con una breve introducción. El espacio geográfico es un concepto usado por la geografía para definir el medio en el que se desarrolla la vida humana. Posee dos dimensiones que lo conforman e interactúan entre sí, la física y la humana. Aunque se trata de un conocimiento muy antiguo, no fue hasta el siglo XIX cuando adquirió la categoría de ciencia propiamente dicha, dividiéndose en diversas ramas y siendo los geógrafos las personas dedicadas a su estudio. En este tema en concreto conoceremos, además de lo anteriormente comentado, la metodología usada en geografía, así como sus principales técnicas de trabajo. La concepción del espacio geográfico. A nivel etimológico, geografía significa descripción de la Tierra. En sus orígenes esta ciencia fue meramente descriptiva, pero actualmente abarca muy diversos saberes y procedimientos. Y a diferencia de otras ciencias que tienen por objeto la Tierra, a la geografía le interesa esta en cuanto a ese escenario donde el ser humano vive y desarrolla las actividades que le permiten satisfacer sus necesidades. Por tanto, la Tierra así entendida es el espacio geográfico. Y este último es el medio en el que el ser humano desarrolla su actividad y está compuesto por tres elementos. El natural, es decir, los componentes terrestres no creados por el ser humano como el relieve, la hidrografía, la fauna, la flora y el clima. El social que gira en torno al ser humano, espacial, cultural o político. Y el económico que surge de la relación del medio natural con el social transformando este último. Si tenemos en cuenta estos elementos, podemos establecer dos tipos de espacios geográficos según la acción humana, los intervenidos como ciudades o paisajes humanizados y los no intervenidos como el bosque virgen. Desgraciadamente, estos últimos son cada vez más escasos. La geografía se ocupa de localizar, representar, describir, analizar, explicar e interpretar tanto los fenómenos físicos y naturales como los fenómenos debido a acciones del ser humano. Los primeros constituyen el medio natural estudiado por la geografía física y sus disciplinas auxiliares, mientras que los fenómenos debidos a la acción humana son estudiados por la geografía humana y sus disciplinas auxiliares. Aunque la geografía es una de las ramas más antiguas, no ha sido considerada como ciencia hasta el siglo XIX. Vamos a conocer aquí las diferentes etapas por las que ha pasado esta ciencia: Antigüedad, Grecia clásica, Roma, Edad Media, Renacimiento, siglo XVII y siglo XVIII. Desde la antigüedad, todas las sociedades han usado sus propios métodos para orientarse, ubicar los territorios, ordenarlos, describirlos o establecer sus recursos. De esta forma nació en la Grecia clásica la imaginación del espacio, que recibió el nombre de geografía en la escuela griega de Alejandría. Los griegos distinguían un macrocosmos, el universo, de un microcosmos, el ser humano y su entorno. Las principales preocupaciones eran la ubicación de lugares, por lo que se identificó geografía con cartografía. Su fundador fue Eratóstenes y con él nacieron dos tendencias geográficas, la general, encarnada por él mismo, y la descriptiva, que sitúa los conocimientos históricos en su contexto territorial. Su máximo representante fue Heródoto. Los pragmáticos romanos concibieron la geografía como una forma menos teórica, resaltando su utilidad práctica. Ptolomeo acuñó los términos de longitud y latitud y su tratado Almagesto tuvo una gran influencia en el mundo árabe y en el Imperio bizantino. Tras la caída del Imperio romano, la Edad Media supuso un claro retroceso para el conocimiento geográfico. Pero a partir del siglo XV se produjo un cambio por dos hechos: la recuperación de la tradición geográfica antigua y la proliferación de viajes que permitieron un avance de las técnicas de navegación. Las obras más representativas del Renacimiento tuvieron que ver con la necesidad de cartografiar el mundo recientemente descubierto. El Atlas de Mercator y la Cosmografía de Münster son dos claros ejemplos de esto. La revolución científica del siglo XVII dio un nuevo impulso a esta disciplina, como por ejemplo la obra de Varenius, Geographia Generalis. Parecía que la geografía había cogido impulso, pero en el siglo XVIII se produjo un nuevo parón.
La formación de la geografía moderna fue un proceso lento que se inició a mediados del siglo XIX y finalizó durante el primer tercio del siglo XX. Sus padres fueron Alexander von Humboldt y Karl Ritter. Ambos aplicaron métodos de otras disciplinas afines y entendieron la geografía como una ciencia de síntesis. La obra principal de Humboldt fue El Cosmos, ensayo de una descripción física del mundo, mientras que la de Ritter fue Erdkunde. Esta fue la época del nacimiento de escuelas geográficas nacionales y la implantación de dicha materia en las universidades, aunque en sus inicios fue una disciplina algo difusa. Y la primera cátedra de geografía moderna la ocupó un geólogo, Ferdinand von Richthofen, en 1873. Conozcamos ahora al geógrafo y las ramas de la geografía. Los geógrafos son aquellas personas que tratan de dar respuesta a toda una serie de preguntas mediante técnicas y métodos diversos. Aquí podemos ver un compendio de unas cuantas, aunque la cantidad de preguntas a responder es prácticamente infinita. Por eso pueden estar trabajando en espacios naturales, colaborando con equipos de ordenación del territorio en diversas instituciones públicas, participando en organizaciones internacionales, creando software complejo para el estudio de fenómenos determinados o incluso dando clases como profesores para transmitir sus conocimientos. Las tres grandes divisiones de la geografía, que a su vez se complementan, son la geografía física, que estudia el medio físico terrestre y el funcionamiento de sus ecosistemas con los que interactúa el ser humano, la humana, que explica el uso que hace el ser humano del territorio mediante sus actividades y analiza las formas de organización espacial resultantes, y la regional, que analiza la relación entre la sociedad y el territorio en espacios concretos. Pasamos a analizar ahora la localización y representación del espacio geográfico. La localización geográfica se realiza por medio de dos elementos, la red geográfica y las coordenadas geográficas. Vamos a conocer ambos conceptos. El primero, la red geográfica, es un conjunto de líneas imaginarias que dividen el globo terráqueo y que permiten localizar cualquier punto sobre la superficie terrestre. Estas líneas son los paralelos y meridianos. Los primeros son círculos perpendiculares al eje terrestre. A diferencia de los meridianos, los paralelos no son circunferencias máximas, salvo el paralelo cero o ecuador. Este divide el globo en dos hemisferios, el norte y el sur. La latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte o sur desde el ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde los 0 grados del ecuador hasta los 90 del polo norte o del polo sur. Los meridianos son semicircunferencias máximas imaginarias del globo terrestre que pasan por los polos norte y sur. Su utilidad principal es poder determinar la posición o longitud de cualquier lugar de la Tierra respecto a un meridiano de referencia o meridiano cero, el de Greenwich, añadiendo la latitud determinada por el paralelo que pasa por ese punto, y también sirven para calcular el uso horario. Se expresan en grados sexagesimales y todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud. Aquellos que se encuentran al oriente del meridiano cero reciben la denominación este, mientras que los que están al occidente reciben la denominación oeste. Se mide de 0 a 180 grados. Al meridiano de Greenwich le corresponde la longitud de 0 y su antimeridiano correspondiente está ubicado a 180 grados. Los polos norte y sur carecen de longitud. Y este sería un mapa de los usos horarios terrestres. Sobre la base de la red geográfica se localiza cualquier punto, estableciendo sus coordenadas geográficas. Estas son puntos o líneas que nos permiten localizar un lugar determinado en función de su situación con respecto al ecuador y al meridiano de Greenwich. La distancia angular con respecto al ecuador es la latitud, que puede ser norte o sur en función del hemisferio, y la distancia angular con respecto a Greenwich es la longitud, que puede ser este u oeste. De la representación del espacio geográfico se encarga la cartografía o disciplina dedicada a la elaboración de mapas. Un mapa es la representación de la superficie esférica de la Tierra sobre un plano a tamaño reducido y de forma simplificada. Existe una cartografía básica que se corresponde con el mapa topográfico y una cartografía temática que representa cualquier fenómeno geográfico. El mapa topográfico es un mapa básico que representa los aspectos físicos y humanos más destacados de una zona del territorio nacional, y para la realización de un mapa se requiere el sistema de proyección y la escala. Un sistema de proyección permite trasladar la red de paralelos y meridianos de la Tierra a un plano o a una superficie que pueda desarrollarse sobre un plano. Este tema lo desarrollaremos más adelante. Y la escala es la relación existente entre una longitud medida sobre el mapa y la correspondiente longitud en la realidad. Se puede expresar de varias formas: en palabra, gráfica, consistiendo en una línea recta dividida en segmentos que indica la distancia real en kilómetros o metros, y numérica, una fracción que expresa la relación entre la longitud del mapa y la realidad.
En un mapa se denomina leyenda a la explicación que se provee sobre los símbolos y colores que se presentan en el mismo. En dicha leyenda se suele dibujar cada uno de los símbolos utilizados en el mapa y se coloca una explicación sobre su significado. Conozcamos ahora la metodología del trabajo geográfico. El proceso de investigación usado es el método hipotético-deductivo o método científico, con sus correspondientes fases que podemos ver a continuación. Vamos a desarrollar cómo realiza el geógrafo la observación directa y la indirecta. En la directa, el geógrafo observa todos los elementos saliendo al territorio y recogiendo en el cuaderno de campo muestras, fotografías, croquis o grabaciones. Este tipo de observación presenta diferencias en geografía física y geografía humana. En la física se elabora un croquis, se realizan mediciones de campo y recogida de muestras y se usa la orientación, actualmente mediante un sistema GPS. Y en la humana el geógrafo recurre a técnicas específicas como la elaboración de cuestionarios y formularios, la realización de muestreos, la elaboración de entrevistas, la observación participante, etc. Tras el trabajo de campo es necesario procesar la información, el trabajo de gabinete, evaluándola, clasificándola y organizándola. Pero previamente a la observación directa, el geógrafo debe llevar a cabo una investigación bibliográfica y de las fuentes documentales, acudiendo a las fuentes literarias, las estadísticas, las gráficas y los mapas. Empezamos con las literarias. En sus inicios la geografía se componía de narraciones descriptivas como por ejemplo las de Estrabón, las de Ptolomeo o las de viajeros medievales como Ibn Batuta o Marco Polo. Las fuentes literarias son libres de las restricciones de la obra científica y su objetivo es, además de fuente de información, el de motivar al aficionado a la geografía. Por eso debemos acercarnos a ellas con actitud analítica y crítica, distinguiendo entre sujeto, autor, objeto, obra literaria y sociedad en la que se enmarca el contexto. Las estadísticas parten de las matemáticas y se encargan de elaborar tablas, índices y tasas para extraer conclusiones. En España, el Instituto Nacional de Estadística es quien emite la mayoría de estos estudios estadísticos. Las gráficas muestran relaciones entre diferentes magnitudes. Las más frecuentes son histogramas de frecuencia, unas representaciones gráficas de una variable en forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados, y pueden ser barras simples, agrupadas o apiladas. Un ejemplo de histograma muy conocido y popular sería la pirámide de población. Los diagramas de barras, muy similares a los histogramas de frecuencia, pero con datos fijos e invariables, representando los valores de las variables observadas. Pueden ser de barras simples, compuestas, apiladas o agrupadas. Y también de columnas simples, agrupadas o apiladas. Los diagramas lineales representan dos variables. Estos son puntos unidos por líneas que pueden ser simples o múltiples. La combinación entre el diagrama de líneas y el de barras sería el climograma. Las gráficas de área muestran una superficie. Las hay de dos tipos, simples y apiladas. Las gráficas de banderola representan varios fenómenos a la vez formando una banda. Los diagramas sectoriales o ciclogramas están representados mediante un círculo. Los triangulares o ternarios se emplean para representar tres variables que suman un valor constante dado. Y las cliseries son representaciones gráficas de los pisos de vegetación. Por último están los mapas, una representación bidimensional gráfica y métrica de una porción de un terreno. Son uno de los elementos fundamentales para el estudio de la geografía porque muestran el espacio que rodea al ser humano y los fenómenos que suceden en él. Se clasifican según dos puntos de vista. El primero es la escala de trabajo, que puede ser a pequeña o a gran escala. Y el segundo es el propósito para el que fueron creados, pudiéndose dividir en las siguientes clases: topográficos, que contienen información de los accidentes geográficos mediante curvas de nivel detallándose el relieve, y temáticos, que destacan algún tema específico de una zona concreta, pudiéndose subdividir en físicos, políticos, geológicos o históricos. Precisamente estos mapas temáticos están diseñados con un propósito específico o para ilustrar un tema determinado. Se pueden subdividir en mapas de puntos, cada punto representa una cantidad de la variable representada, mapas de flujos que expresan la dirección y sentido de un movimiento mediante flechas,
mapas de coropletas que definen unidades de un mismo valor distinguiéndolas con colores o tramas teniendo en cuenta las divisiones territoriales, mapas corocromáticos muy similares a los anteriores pero sin tener en cuenta las divisiones territoriales, mapas de isopletas donde se usan líneas que unen puntos de un mismo valor. Pueden ser isobaras para la presión atmosférica, isotermas para la temperatura, isoyetas para las precipitaciones e isoipsas para la altitud. Cartogramas donde se usan figuras proporcionales a los fenómenos estudiados que recuerdan a los contornos de países o regiones. Mapas de relieve estadístico generados informáticamente, sus valores se ilustran en relieves de picos o depresiones que indican valores concretos. Y coremas, unos mapas simplificados y esquematizados. Las técnicas de trabajo geográfico son muy variadas y heterogéneas. Unos ejemplos serían los siguientes: comentarios de mapas, análisis climáticos con diferentes fuentes, estudios hidrológicos, estudios de suelo y vegetación, análisis de diferentes parámetros de la población, estudios de asentamiento, análisis de la red de transportes, estudio del espacio urbano, estudio del impacto ambiental o estudio de gestión de recursos, por citar algunos. En resumen, sus principales técnicas empleadas son las siguientes: estadísticas y gráficas ya comentadas anteriormente, cartográficas, fotografía aérea, teledetección y sistemas de información geográfica o SIG. Las técnicas cartográficas están relacionadas con la confección de mapas y su utilización. En las últimas décadas, la representación cartográfica se ha ido perfeccionando gracias a la informatización. Y aquí entrarían en juego las escalas que ya hemos comentado en apartados anteriores de este vídeo. El mapa es la herramienta específica de la geografía, pero al ser la Tierra esférica exige determinar las coordenadas geográficas y el empleo de algún sistema de proyección. Para que un mapa cumpla con sus objetivos de representación en el plano de una superficie tridimensional, hay tres propiedades que debería cumplir. La equivalencia: el mapa ha de mantener las mismas relaciones entre las áreas representadas. La conformidad: las formas de lo representado han de guardar coherencia con las de la realidad. Y la equidistancia: debiendo haber la misma escala en todos sus puntos. Para confeccionar un mapa es necesario realizar los siguientes trabajos cartográficos: representación del relieve y de la altitud, triangulación y proyecciones. Para representar el relieve se utilizan las curvas de nivel o isoipsas, mientras que para la representación en dos dimensiones de las curvas de nivel se utiliza la técnica del corte topográfico. Y para representar el nivel en tres dimensiones se usan los bloques de diagrama. La triangulación, una técnica que establece la posición relativa de los puntos clave que forman la red de coordenadas geográficas del mapa. Y las proyecciones, que permiten trasladar a un plano, cilindro o cono la superficie esférica de la Tierra, evitando, en la medida de lo posible, las deformaciones. Al no poder cumplirse las tres propiedades, equivalencia, conformidad y equidistancia, por un único sistema, se ha de elegir entre uno u otro según las necesidades del cartógrafo. Existen más de 200 proyecciones, pero solo se usan unas 30 que dan lugar a mapas no conformes, no equivalentes o no equidistantes. Las cuatro fundamentales son las siguientes: la cenital o azimutal, donde se proyecta una porción de la Tierra sobre un plano tangente a la esfera terrestre en un punto determinado. La cilíndrica, que utiliza un cilindro tangente a la esfera terrestre con el ecuador como punto de contacto. La más conocida de todas es la proyección de Mercator, que supuso una revolución en la cartografía a partir del siglo XVI. Su principal inconveniente es que distorsiona la escala en zonas de latitud elevada. Otras proyecciones cilíndricas serían la de Peters o la de Robinson. La cónica se obtiene proyectando la superficie terrestre sobre una superficie cónica tangente, tomando el vértice del eje que une los dos polos. Se conservan iguales las latitudes medias y la distorsión afecta sobre todo a las zonas polares, aunque las zonas del hemisferio norte son aceptables. También se le conoce por su creador, la proyección de Lambert. Y las proyecciones matemáticas modificadas y combinadas, que recurren a varios puntos focales para corregir las distorsiones. Las más usuales son las proyecciones de Sanson o sinusoidal, de Bohm, de Mollweide u homolográfica, de Gude u homolosena, de Hammer o UTM.
La fotografía aérea consiste en la toma de imágenes a velocidad constante desde el aire solapándose correlativamente a posteriori. Permite detectar riesgos naturales y tiene multitud de aplicaciones. Existen dos tipos, las verticales, que deforman menos los objetos fotografiados, y las panorámicas, que recogen la línea del horizonte dando una visión de paisaje. Un tipo específico de fotografía aérea es la fotografía orbital. Al dar una visión más amplia se utiliza para estudios meteorológicos, investigación sobre la contaminación de los océanos, abundancia o escasez de recursos naturales, etc. La teledetección permite adquirir información a distancia de un objeto o fenómeno mediante el empleo de diferentes dispositivos que no se encuentran en contacto directo con el objeto. Ejemplos específicos de teledetección serían los satélites meteorológicos, las boyas oceánicas y atmosféricas, las imágenes por resonancia magnética, los radares o las ondas espaciales. Esto permite analizar las fallas oceánicas, fenómenos naturales como ciclones, efectos del cambio climático en los glaciares, etc. Los sistemas de información geográfica son un conjunto de programas diseñados para representar y gestionar grandes volúmenes de datos georreferenciados mediante coordenadas espaciales. Combinan un software y un hardware para organizar, gestionar y compartir la información. Su cualidad consiste en su capacidad de análisis, es decir, generar más datos a partir de los ya existentes. El producto estrella es la generación de rutas óptimas o navegadores, con todo tipo de información, aunque también tienen otras muchas aplicaciones. El origen de los SIG se remonta a la década de los 60 del siglo XX, pero a partir del siglo XXI y con la expansión de Internet fue cuando han evolucionado integrándose en nuestra vida diaria gracias a aplicaciones como Google Earth o Google Maps. Además, están teniendo una fuerte implantación en los llamados servicios básicos de localización o LBS, debido al abaratamiento y la masificación de tecnología GPS integrada en dispositivos móviles de consumo. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de este vídeo? Pues son las siguientes. Hemos estudiado la metodología del trabajo geográfico y sus técnicas fundamentales. Las fuentes de información geográfica, estadísticas, fuentes gráficas, literarias y mapas forman parte de la observación indirecta y pueden ser consideradas también técnicas de trabajo geográfico moderno junto con las cartográficas, fotografía aérea, SIG, etc. Hoy en día el conocimiento geográfico ha dejado de ser patrimonio de determinadas instituciones al estar al acceso de cualquier usuario de Internet. La política de transparencia de los diferentes gobiernos ha democratizado el conocimiento geográfico y la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación han dado un avance sin precedentes al estudio de la geografía. Su importancia es tal que ésta intenta comprender fenómenos como la contaminación, el calentamiento global, el cambio climático, la superpoblación, el hambre, la violencia o las crisis económicas, y todo ello con un claro objetivo, el de buscar soluciones. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.